Queridos amigos, la vida es un viaje complejo y lleno de desafíos, momentos de felicidad y tiempos de dificultad desde el momento en que nacemos hasta el último aliento. Cada uno de nosotros enfrenta pruebas que ponen a prueba nuestra fe, nuestro carácter y nuestra perseverancia. En ocasiones estas pruebas llegan de manera inesperada, como una tormenta que aparece repentinamente en un día soleado. Quizás algunos de ustedes aquí hoy estén atravesando pruebas que parecen imposibles de superar. Una enfermedad que ha robado su salud y energía, una pérdida irreparable que ha dejado un vacío en el alma, problemas económicos que amenazan la estabilidad de su hogar o conflictos familiares que desgastan el amor y la unidad. Otros tal vez enfrentan batallas internas, una profunda soledad, una sensación de vacío, una lucha con el propósito de la vida, o incluso dudas sobre la existencia, la bondad de Dios. En momentos como estos es fácil sentirse abrumado por el peso de las dificultades, pero quiero decirles algo que necesitan escuchar con todo su corazón. Las pruebas no son el final de la historia, no importa cuán grande sea la tormenta, ni cuán oscuro sea el camino. Dios está presente, Él ve sus lágrimas, escucha sus oraciones y camina a su lado incluso cuando no pueden sentir su presencia. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he puesto estas palabras pronunciadas por nuestro Salvador. No solo son un recordatorio de que las dificultades son parte de la vida, sino una declaración poderosa de victoria en Cristo. Jesús sabía que enfrentaríamos momentos difíciles, que nuestras fuerzas humanas serían insuficientes y que necesitaríamos una fuente de esperanza y poder que venir de Él. A lo largo de la Biblia encontramos relatos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas inimaginables, pero que encontraron en Dios la fortaleza y la esperanza para superarlas. Piensen en Job, un hombre justo que perdió todo lo que tenía, sus posesiones, sus hijos y su salud. Aún así pudo declarar: aunque Él me matare, en esperaré. Su fe inquebrantable fue un testimonio de su confianza en un Dios que no abandona a sus hijos. O consideren la historia de José, hundido como esclavo, traicionado por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado en prisión, pero al final era una posición de liderazgo en Egipto para cumplir los propósitos de Dios. Estas historias no están en la Biblia solo para inspirarnos, sino para recordarnos que el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros hoy. Su poder no ha cambiado, su amor no tiene límites y su fidelidad es eterna. Cuando enfrentamos pruebas es fácil sentirnos solos y abandonados. Podemos pensar que Dios no nos ve o que no le importa lo que estamos atravesando, pero Isaías 41:10 nos da una promesa que podemos anclar en nuestro corazón: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A pesar de esta promesa natural, preguntarse si Dios me ama, ¿por qué permite que pase por esto? Esta es una pregunta que muchos de nosotros hemos hecho en algún momento, especialmente cuando el dolor y la incertidumbre nos abruman. Pero la verdad es que las pruebas no son castigos, son oportunidades que Dios usa para moldearnos, para fortalecernos y para acercarnos más a Él. Santiago 1:2-4 nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aunque no siempre podemos entender el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien eterno. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye incluso las pruebas más difíciles. Nada en nuestra vida escapa al control de Dios, y cada dificultad es una oportunidad para crecer en nuestra fe y depender más de Él. Hoy quiero compartir con ustedes 5 claves espirituales que nos ayudarán a superar pruebas más difíciles. Estas claves no son soluciones rápidas ni prometen eliminar los problemas de nuestras vidas, pero son herramientas divinas que nos fortalecen y nos guiaremos sobre cómo reconocer la soberanía de Dios, cómo encontrar refugio en su palabra, cómo buscar a su presencia en oración, cómo permanecer en la fe y cómo confiar en el propósito eterno y no tiene para nuestras vidas. Reconocer la soberanía de Dios es el primer paso para enfrentar cualquier prueba. Cuando entendemos que Él tiene control absoluto de todo lo que sucede en nuestras vidas, podemos descansar en su plan, aunque no entendamos todos los detalles.
Biblia nos recuerda en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Su soberanía nos da paz incluso en medio de las tormentas más feroces. La segunda clave es encontrar refugio en la palabra de Dios en tiempos de prueba. Es fácil escuchar las voces del temor y la duda, pero la Escritura nos da esperanza y dirección. Salmo 1019, es lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Meditar en las promesas de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a recordar que Él es fiel incluso cuando nuestras circunstancias parecen desalentadoras. La tercera clave es buscar a Dios en oración. Filipenses 4:6 nos anima: no os afanéis por nada, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos llena de su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. La cuarta clave es permanecer firmes en la fe. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque nuestras emociones puedan tambalearse. Nuestra fe debe permanecer anclada en el carácter y las promesas de Dios. Él nunca nos deja ni nos abandona, y su plan para nuestras vidas es siempre para nuestro bien y su gloria. Finalmente debemos confiar en el propósito de Dios para nuestras pruebas. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente y para ser testigos del poder y la fidelidad de Dios. Amados amigos, quiero que sepan que no importa cuán grandes sean sus problemas, Dios es más grande. No importa cuán intensas sean las tormentas, su paz puede calmar cualquier corazón. Y no importa cuán oscuro sea el camino, su luz siempre brilla. Jesús dijo Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz está disponible para todos aquellos que confían en Él. Hoy, mientras reflexionamos sobre estas verdades, quiero invitarles a abrir sus corazones a Dios y a permitir que su amor y su gracia los llenen completamente, porque con Dios de nuestro lado no hay prueba que no podamos superar. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra victoria. Confíen en Él, descansen en su amor y permitan que su gracia los guíe a través de cada tormenta que enfrenten. Amén. Queridos amigos, para enfrentar las pruebas más difíciles de la vida, el primer paso que debemos dar es reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Nada sucede sin que Él lo permita y nada está fuera de su plan perfecto. A veces, cuando las tormentas de la vida nos golpean, podemos sentirnos como si todo estuviera fuera de control. Podemos llegar a pensar que el caos gobierna nuestras vidas o que Dios está lejos, ajeno a nuestro sufrimiento. Pero quiero que sepan que esa no es la verdad. Dios está presente en cada momento y su soberanía nos asegura que incluso en nuestras pruebas más difíciles, Él sigue siendo el Rey del universo. La Biblia nos enseña esta verdad desde el principio. En Génesis, cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, podría haber parecido que Dios no estaba en control. Para José, esos años de esclavitud y prisión debieron parecer un completo desorden, un caos sin propósito. Pero cuando finalmente llegó al lugar que Dios había preparado para él, José pudo decirles a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 15:5 dice: esta declaración de fe y confianza en la soberanía de Dios nos enseña que incluso lo que otros pueden usar para hacernos daño, Dios puede usarlo para nuestro bien y su gloria. Pero admitir la soberanía de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando estamos en medio de dolor, cuando perdemos un ser querido, cuando enfrentamos una enfermedad que no tiene cura, o cuando nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. Podemos preguntarnos: ¿dónde está Dios en todo esto? Estas preguntas son humanas, son normales, y no debemos sentirnos culpables por hacérselas. Incluso Jesús en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 10:4-6
Pero aunque Jesús expresó su angustia, nunca dejó de confiar en el plan de su Padre Celestial. Amigos, quiero que recuerden esto. La soberanía de Dios no significa que Él causa nuestro dolor, pero sí significa que nada escapa a su control. Él ve el panorama completo mientras nosotros solo vemos una parte. Isaías 55:8 no menos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras nos recuerdan que aunque no siempre entendemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que Él tiene un propósito más grande. En el libro de Job vemos un hombre que lo perdió todo, sus hijos, sus posesiones, su salud. Sus amigos lo acusaron, su esposa le hizo maldecir a Dios y él mismo cuestionó por qué estaba sufriendo tanto. Pero en medio de su dolor, Job declaró, Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Job Sobin punto. Esta declaración de fe no provino de una vida fácil o sin problema. Provino de un corazón que entendía que aunque no podía comprender todo, Dios seguía siendo soberano y digno de alabanza. Reconocer la soberanía de Dios también nos libera del peso de tratar de controlar todo. A menudo cuando enfrentamos problemas intentamos resolverlos con nuestras propias fuerzas. Hacemos planes, buscamos soluciones y cuando nada parece funcionar nos frustramos. Pero Proverbios 3:5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras nos animan a confiar en Dios con todo nuestro ser y a rendir nuestras preocupaciones a Él. Cuando hacemos esto, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La soberanía de Dios también nos asegura que nuestras pruebas no son accidentales. Cada dificultad, cada desafío ha pasado primero por las manos de Dios. Esto no significa que Él cause nuestro dolor, pero sí significa que Él puede usarlo para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos da esperanza, porque sabemos que incluso nuestras pruebas difíciles están siendo usadas por Dios para nuestro beneficio y para su gloria. Pero queridos amigos, reconocer la soberanía de Dios no significa que no sintamos dolor o que no lloremos. Jesús mismo lloró cuando vio el dolor de María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro, aunque sabía que lo resucitaría. Esto nos muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él comprende nuestras lágrimas y camina con nosotros en nuestras pruebas. El Salmo 34:8 nos asegura, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los humildes de espíritu. Entonces, ¿cómo podemos practicar el reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas diarias, especialmente cuando enfrentamos pruebas difíciles? Primero debemos rendir nuestras preocupaciones y cargas a Él en oración. Filipenses 4:6-7 nos anima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, Él nos da su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia. Segundo, debemos recordar las promesas de Dios en su palabra. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha sido fiel a su pueblo en medio de las pruebas. Al meditar en estas historias y promesas, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestra confianza en su soberanía. Salmo 10:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra nos guía cuando no sabemos qué hacer y nos da esperanza cuando sentimos que no podemos continuar. Finalmente, debemos rodearnos de una comunidad de fe. La iglesia no es solo un lugar donde nos reunimos los domingos, es una familia de creyentes que nos apoyan, oran por nosotros y nos recuerdan las verdades de Dios. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando caminamos juntos, fortalecemos nuestra fe y experimentamos el amor de Dios de una manera tangible. Queridos amigos, quiero que sepan que no importa cuán grandes sean sus problemas, Dios es más grande. No importa cuán oscuras sean sus noches, su luz siempre brilla.
Y no importa cuán fuerte sea la tormenta, su soberanía es nuestra ancla en medio del caos. Al reconocer la soberanía de Dios, encontramos paz en medio de nuestras pruebas, esperanza en medio de nuestra desesperación y fuerza para seguir adelante. Él está en control y podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Amados, entreguen sus cargas a Dios hoy. Confíen en su soberanía. Ríndanse a su amor y permítanle guiarlos a través de cada prueba que enfrenten. Porque cuando reconocemos su soberanía, encontramos una paz y una esperanza que el mundo no puede ofrecer. Amén. Refúgiate en la palabra de Dios. Queridos amigos, mientras enfrentamos las pruebas más difíciles de la vida, una de las mayores fuentes de fortaleza, dirección y consuelo es la palabra de Dios. Es nuestra lámpara en la oscuridad, nuestra guía cuando estamos perdidos y nuestra ancla cuando las tormentas de la vida amenazan con desbordarnos. Pero lamentablemente en los momentos más oscuros es fácil olvidarnos de este tesoro divino. Permitimos que las voces del miedo, la duda y la desesperación ahoguen las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso hoy quiero invitarles a redescubrir la importancia de refugiarse en la Escritura, porque en ella encontramos el alimento espiritual y la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La Biblia no es simplemente un libro, es la voz viva de Dios hablándonos en cada etapa de nuestras vidas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que cuando abrimos nuestras Biblias y leemos, no estamos simplemente repasando palabras escritas hace miles de años, estamos escuchando al mismo Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que conoce cada detalle de nuestra vida y que tiene un plan para nosotros incluso en medio de nuestras pruebas. Pero ¿cómo podemos refugiarnos en la palabra de Dios cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayéndose a pedazos? Primero, debemos entender que la Escritura es nuestra fuente de esperanza. En Romanos 15:4 leemos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cada historia, cada promesa, cada palabra de la Biblia está diseñada para fortalecernos y recordarnos que no estamos solos. Cuando enfrentamos dificultades podemos mirar las historias de fe en la Biblia y encontrar inspiración y consuelo. Pensemos en el Salmo 23, uno de los pasajes más queridos de las Escrituras. David escribió, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras no fueron escritas desde un lugar de comodidad o lujo, sino desde un corazón que entendía lo que era atravesar valles oscuros y enfrentar enemigos. David sabía que incluso en sus momentos más difíciles podía confiar en que Dios lo guiaría y lo protegería. Y queridos amigos, esta promesa no es solo para David, es para cada uno de nosotros. Y en tiempos de prueba, la palabra de Dios también nos proporciona dirección. A menudo, cuando enfrentamos desafíos, nos sentimos ofendidos y no sabemos qué hacer o a dónde ir. Pero Salmo 19:5 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto significa que aunque no podamos ver todo el camino por delante, la Escritura nos da suficiente luz para tomar el próximo paso con confianza. Cuando buscamos dirección en la palabra de Dios, encontramos respuestas y guía divina que nos ayudan a navegar por los momentos más difíciles. Además de ser nuestra guía, la palabra de Dios nos fortalece cuando nos sentimos débiles. En Mateo 4:4 Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita alimento físico para sobrevivir, nuestra alma necesita el alimento espiritual que solo la palabra de Dios puede proporcionar. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil sentirnos espiritualmente agotados, pero al sumergirnos en la Escritura encontramos el aliento que nos renueva y nos da fuerzas para continuar. Pero quiero ser honesto, queridos amigos, refugiarse en la palabra de Dios no siempre es fácil. A veces, cuando enfrentamos dificultades, podemos sentir que leer la Biblia no tiene sentido, que no encontramos consuelo inmediato o respuestas claras. Sin embargo, en ese momento debemos recordar que la palabra de Dios es como unas semillas.
Puede que no veamos el fruto de inmediato, pero si persistimos en leer, meditar y aplicar la Escritura, con el tiempo veremos cómo transforma nuestras vidas y nos da la paz y la fortaleza que necesitamos. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el libro de Josué. Cuando Moisés murió y Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel, enfrentó una tarea inmensa: guiar a los israelitas a la tierra prometida. Podría haber sentido miedo, inseguridad o incluso dudas sobre si era capaz de cumplir con esa misión. Pero Dios le dio un mandato claro en Josué 1:1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mandato no solo era una instrucción para Josué, sino un principio eterno para todos nosotros. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra guía diaria, encontramos éxito y dirección, incluso en las pruebas más difíciles. También debemos recordar que la palabra de Dios no solo nos consuela, sino que nos equipa para enfrentar las batallas espirituales. En Efesios 6:17, Pablo describe la palabra de Dios como la cámara espíritu. Cuando enfrentamos las mentiras del enemigo, las dudas y los temores que intentan invadir nuestra mente, podemos usar la Escritura como nuestra arma para defendernos. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. En cada tentación respondió con las palabras: escrito está. Queridos amigos, si Jesús, el Hijo de Dios, usó la Escritura para enfrentar la tentación, ¿cuánto más necesitamos nosotros refugiarnos en ella? Pero no podemos simplemente leer la Biblia como un ritual. Debemos acercarnos a ella con un corazón abierto y dispuesto a escuchar a Dios. Santiago 1:22 nos dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que no basta con leer o escuchar la palabra de Dios, o debemos aplicarla en nuestra vida diaria. Cuando ponemos en práctica lo que aprendemos, vemos cómo Dios obra poderosamente en nuestras circunstancias. En momentos de desesperación, la palabra de Dios también nos da una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestras pruebas son temporales y que nuestro destino final está en la presencia de Dios. En 2 Corintios 4:7-8, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras nos ayudan a levantar la vista de nuestras circunstancias actuales y a enfocarnos en la esperanza que tenemos en Cristo. Queridos amigos, quiero animarles a que hagan de la palabra de Dios su refugio diario. No esperen a que llegue una crisis para buscarla. Hagan de la lectura y la meditación de la Escritura un hábito constante. Permitan que Dios hable a sus corazones a través de su palabra, porque en ella encontrarán dirección cuando estén perdidos, fortaleza cuando estén débiles y esperanza cuando sientan que no pueden continuar. Amados, la palabra de Dios es un regalo divino, un ancla para nuestras almas en medio de cualquier tormenta. No importa cuán grande sea la prueba que enfrenten, en la Escritura encontrarán todo lo que necesitan para seguir adelante. Hoy les invito a abrir sus corazones y a permitir que las promesas de Dios llenen su vida con su paz, su fortaleza y su amor. Porque cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro refugio, encontramos la esperanza y la victoria pueden heredar. Amén. Busca a Dios en la oración. Queridos amigos, en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando las pruebas parecen demasiado grandes para soportarlas y el peso de nuestras cargas nos aplasta, hay un recurso que está siempre disponible, una fuente inagotable de fortaleza, consuelo y esperanza. Ese recurso es la oración. La oración no es simplemente una tradición religiosa o una fórmula repetida. Es un diálogo vivo y profundo con el Dios del universo, un acceso directo al corazón de aquel que nos creó. Nos ama y está presente en cada momento de nuestras vidas. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre el poder transformador de buscar a Dios en la oración, especialmente en medio de las pruebas más difíciles. Desde el principio de los tiempos, la oración ha sido el puente que conecta al hombre con Dios. En Génesis vemos cómo Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios en el huerto del Edén. Esa relación cercana fue interrumpida por el pecado. Pero a lo largo de la historia, Dios ha buscado restaurar esa comunión con su pueblo.
Cuando oramos no estamos hablando al vacío ni simplemente desahogándonos, estamos hablando con nuestro Padre Celestial, quien nos escucha y responde. Jeremías 36:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una invitación directa de Dios a buscarnos en la oración con la seguridad de que Él nos escuchará. Sin embargo, quiero ser honesto con ustedes. A veces en medio de nuestras pruebas la oración puede parecer difícil. Tal vez sentimos que nuestras palabras no pasan del techo, que Dios está en silencio o que nuestras peticiones no están siendo respondidas. Pero quiero animarles a no rendirse. Jesús mismo nos enseñó en Lucas 18 que debemos orar siempre y no desmayar. La oración no es solo una herramienta para obtener respuestas, es un medio para fortalecer nuestra relación con Dios, para alinear nuestros corazones con su voluntad y para encontrar paz en medio de nuestras tormentas. Pensemos en Jesús, nuestro mayor ejemplo de oración. Durante su ministerio terrenal, Jesús dedicaba tiempo para apartarse y orar, incluso en los momentos más ocupados. En el huerto de Getsemaní, justo antes de enfrentar la cruz, Jesús se postró en oración diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, y ahora no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 3:36. En este momento de angustia, Jesús mostró que la oración no es solo un medio para expresar nuestros deseos, sino también una oportunidad para someternos a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Queridos amigos, cuando enfrentamos pruebas, la oración nos da una perspectiva diferente. No se eleva por encima de nuestras circunstancias, sino recuerda que no estamos solos. En Filipenses 4:17, Pablo nos anima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos asegura que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Pero ¿cómo debemos orar en tiempos de prueba? Primero debemos acercarnos a Dios con humildad y sinceridad. La oración no requiere palabras elaboradas o rituales complicados. Dios no está interesado en nuestra elocuencia o busca un corazón contrito y sincero. Salmo 34:18 nos dice, caro está Jehová a los quebrantados de corazón y salva con labios contritos de espíritu. Cuando nos presentamos ante Dios con honestidad, derramando nuestro corazón delante de Él, encontramos su presencia reconfortante. Segundo, debemos orar con fe. Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es esencial en nuestra vida de oración. Aunque no siempre veamos las respuestas inmediatas, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas. Como Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis el llamado y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Además debemos orar con gratitud. En medio de nuestras pruebas puede ser difícil encontrar razones para agradecer, pero la gratitud transforma nuestro corazón y nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios en lugar de nuestras circunstancias. Colosenses 4:22 nos exhorta a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando agradecemos a Dios, incluso en tiempos difíciles, reconocemos su bondad y fidelidad y fortalecemos nuestra fe. También es importante recordar que la oración no es solo hablar, y es también escuchar. Muchas veces estamos tan enfocados en presentar nuestras peticiones a Dios que olvidamos hacer una pausa y permitir que Él nos hable. En un Reyes sin luz, como Dios habló a Elías, no a través del viento, el terremoto o el fuego, sino con un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que debemos buscar momentos de quietud en nuestra vida de oración para escuchar la suave voz de Dios guiándonos y consolándonos. La oración también nos conecta con la comunidad de fe. En Mateo 10:10 Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando oramos juntos como cuerpo de Cristo, experimentamos el poder de la unidad y apoyo mutuo. En tiempos de prueba no debemos aislarlos, debemos buscar a otros creyentes que oren con nosotros y por nosotros, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos las promesas de Dios.
Amigos, hay poder en la oración, no porque nuestras palabras sean especiales, sino porque oramos a un Dios poderoso y fiel. En Hechos 16 vemos como Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, oraron y cantaron himnos a Dios. En medio de su prueba, Dios respondió con un terremoto que abrió las puertas de la perfecta prisión y rompió sus cadenas. Este relato nos recuerda que la oración no solo nos da paz, también puede cambiar nuestras circunstancias. Pero incluso cuando nuestras circunstancias no cambian, nuestra oración nos cambia a nosotros. Nos transforma, nos fortalece y nos acerca más a Dios. Nos recuerda que no enfrentamos nuestras pruebas solos porque aquel que tiene poder sobre todo el universo está con nosotros, escuchándonos y obrando a nuestro favor. Queridos amigos, hoy les invito a buscar a Dios en oración, no solo en los momentos de necesidad, sino en cada momento de sus vidas. La oración no es un último recurso, es nuestra primera línea de defensa. Es el lugar donde encontramos esperanza, fortaleza y comunión con nuestro Padre Celestial. No importa cuán grandes sean sus pruebas, acérquese a Dios en oración, confiando en que Él los escucha y que su paz guardará sus corazones. Amén. Confía en el propósito de Dios. Queridos amigos, mientras llegamos al final de esta reflexión, quiero que recordemos algo esencial. Cada prueba que enfrentamos en esta vida tiene un propósito divino. Puede que en el momento no entendamos, puede que las lágrimas y el dolor nublen nuestra visión, pero la palabra de Dios nos asegura que nada en nuestra vida ocurre por accidente. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y su propósito está por encima de cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Romanos 8:28 nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no es solo una promesa, es un fundamento en el que podemos construir nuestra fe incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios usó pruebas y dificultades para cumplir su propósito en la vida de su pueblo. Pensemos en José, un joven que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Desde una perspectiva humana parecía que su vida estaba llena de tragedias y sufrimientos sin sentido. Pero cuando finalmente llegó al lugar que Dios había preparado para él, pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 dice. José entendió que cada paso de su camino, incluso los más dolorosos, eran parte del plan divino para salvar muchas vidas. A este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Aunque nuestras pruebas puedan parecer injustas o innecesarias, Dios está obrando detrás de escena, moldeándonos y preparándonos para algo mucho más grande. Santiago 2:4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son castigos, son oportunidades para crecer en nuestra fe, para desarrollar un carácter más parecido al de Cristo y para cumplir el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Pero queridos amigos, confiar en el propósito de Dios no significa que las pruebas sean fáciles de soportar. A veces el dolor es tan grande que nos sentimos abrumados. Incluso Jesús en el huerto de Getsemaní y que le decía, Padre mío, si es posible, pase pero mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 2:300. En este momento de angustia, Jesús mostró que es humano luchar con las pruebas, pero también nos dio un ejemplo perfecto de cómo debemos rendirnos al propósito de Dios, confiando en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Cuando enfrentamos pruebas, a menudo nos preguntamos ¿por qué? Pero quizás una mejor pregunta sea ¿para qué? En lugar de buscar una explicación inmediata, debemos buscar el propósito eterno que Dios tiene para nuestra situación. A veces el propósito es fortalecernos, otras veces para que nuestro testimonio inspire a otros. Y en ocasiones es simplemente para que aprendamos a depender más de Él. En 2 Corintios 9:9, Pablo escribió, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestras pruebas descubrimos la suficiencia de la gracia de Dios y experimentamos su poder de una manera que no sería posible en tiempos de comodidad. También es importante recordar que las pruebas no solo nos afectan a nosotros o tienen un impacto en las personas que nos rodean. Cuando enfrentamos nuestras dificultades con fe y confianza en Dios, nos convertimos en un testimonio vivo de su poder y fidelidad. Pensemos en Job, quien perdió todo lo que tenía, pero permaneció fiel a Dios.
Al final de su historia no solo fue restaurado, sino que su vida sigue siendo un ejemplo de perseverancia y fe para millones de personas. Del mismo modo, nuestras pruebas pueden ser un testimonio poderoso para otros, mostrando que Dios es digno de confianza incluso en los momentos más difíciles. Queridos amigos, confiar en el propósito de Dios requiere fe, pero también requiere paciencia. A menudo queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Eclesiastés 3:1 nos recuerda, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En lugar de apresurarnos o desanimarnos, debemos aprender a esperar en el Señor, confiando en que Él obrará a su manera y en su tiempo. La espera no siempre es fácil, pero es en la espera donde Dios nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. Isaías 40:31 promete, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, se correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando esperamos en el Señor, Él renueva nuestras fuerzas, nos da una perspectiva más alta y nos equipa para seguir adelante. Pero no podemos hablar de confiar en el propósito de Dios sin mencionar la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestra confianza no está en las cosas de este mundo, que son temporales y pasajeras, o está en el Dios eterno que nos ha prometido una herencia incorruptible. 2 Corintios 4:17-18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva eterna nos ayuda a soportar las pruebas con gozo, sabiendo que lo que nos espera es mucho más grande que cualquier sufrimiento presente. Queridos amigos, quiero animarles hoy a entregar sus pruebas, su dolor, su incertidumbre a Dios. No importa lo que estén enfrentando, confíen en que Él tiene un propósito para ello. Ríndanse a su voluntad y permitan que Él obre en sus vidas de una manera que solo Él puede hacerlo. Y mientras caminan por este proceso, recuerden que no están solos. Dios está con ustedes, guiándolos, fortaleciéndolos y cumpliendo su propósito eterno en sus vidas. A concluir, quiero recordarles las palabras de Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta no es solo una declaración de victoria, es una invitación a confiar en Él, a descansar en su amor y a creer que incluso en las pruebas más difíciles, su propósito para nosotros es bueno. Hoy les invito a renovar su confianza en Dios, a mirar más allá de sus circunstancias y a fijar sus ojos en el propósito eterno que Él tiene para sus vidas. Porque cuando confiamos en su propósito, encontramos paz en medio del caos, esperanza en medio de la desesperación y fuerza para enfrentar cualquier prueba. Amén.